Compañeros, compañeras, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias por la participación y por la respuesta además buena a pesar de la inmediatez de la convocatoria. Como solemos hacer en la departamental de Paysandú, recibir a todos los compañeros y compañeras y generar ámbitos de participación democrática mucho más amplio que la estricta participación de la mesa política. Por eso decidimos convocar una mesa ampliada, una mesa abierta para recibir al compañero candidato al Senado seguramente por nuestro lema, por nuestro Frente Amplio, y además un compañero que aportó desde la precandidatura a la presidencia de la República un factor fundamental en la elección interna, así que bienvenido Oscar, muchas gracias a todos. Bueno, compañeras y compañeros, creo que nosotros nos enteramos hoy de la noticia del fallecimiento de María Auxiliadora. Estábamos llegando ya a Paysandú y costaba desarmar lo que teníamos armado para retornar, pero capaz corresponde un minuto de silencio en homenaje a la compañera. Bueno, a agradecerle la posibilidad de seguir organizando juntos una victoria difícil. Yo creo que la militancia de izquierda está desafiada capaz a una victoria de dimensiones históricas. Y capaz las internas confirmaron un poco este pronóstico, que esta es la elección más difícil de mucho tiempo. Nos dejaron presentes esa idea por varias razones. En algunas nada tiene que ver el Frente Amplio. El Frente Amplio no tiene nada que ver en que Brasil elija el camino de Bolsonaro, nada que ver. Pero está Bolsonaro y es una demostración brutal del retroceso en términos simbólicos, pero además representa una enorme complejidad Bolsonaro, porque para nuestras correlaciones de fuerzas, de cambios sociales, es muy complejo tener un vecino de esa magnitud. Las cosas que están pasando en Brasil en los últimos días son terribles. O sea, cada semana tenés nuevos mensajes que realmente son para poner en un museo. Estos últimos días le respondía a Sáenz, el presidente de la Sociedad de Abogados, hijo de desaparecidos. Su padre fue secuestrado en el año 74, que dejara de buscarlo. Y que dejara de buscarlo porque si quería saber cómo lo habían desaparecido, él, el presidente de Brasil, sabía el operativo en el que habían desaparecido al padre. Yo sé cómo desapareció. O sea, es difícil encontrar en la cultura de la impunidad, aún en las cosas más miserables de la cultura de la impunidad, tanto odio. El padre de Sáenz es un militante de la iglesia, opuesto a la dictadura en Brasil, pero un militante religioso, ¿no? Y la semana anterior la ministra de la Mujer, los Derechos Humanos y demás se pronunció acerca del incremento en algunas zonas de la violencia hacia las mujeres y a las niñas, y en particular hacia las niñas, y el estupro, las violaciones a las niñas, que esto tenía una causa que no era el patriarcado, sino la pobreza, que eran tan pobres que no usaban ropa interior, y que como no usaban ropa interior, las violaban. Yo recomiendo que se vea la entrevista, porque uno lo cuenta así y dice, no puedo haberlo dicho, está exagerando en parte, pero no. Uno ve la entrevista y es peor de lo que estoy diciendo. Entonces enfrentamos un momento político de esa magnitud. Esa es la virulencia de las transformaciones regresivas en América Latina.
Lo hacemos desde una perspectiva de izquierda. Y una perspectiva de izquierda siempre tiene un anclaje en la esperanza. No va a estar siempre Bolsonaro. Y en algún tiempo le contaremos a nuestros hijos o a los que hoy son niños que hubo un tiempo que había Bolsonaro y Brasil estará construyendo una nueva perspectiva de transformación social más profunda, aprenderá de los errores, ayudará a que toda América Latina cambie y nos emocionaremos como, yo creo que lagrimé el día que Lula ganó las elecciones en el 2002. Un obrero metalúrgico del Nordeste, que le faltaba un dedo, que no pudo terminar la escuela, que lo sabotearon. ¿Cuántas veces lo sabotearon a Lula? En el 89 le inventaron que había hecho un aborto, en otra que habían secuestrado a un empresario. ¿Cuántas campañas del pánico de los medios masivos y del poder? Pero bueno, estamos en medio de ese escenario. Argentina en el 2002 estaba una situación acalambrante, 2001. Siempre el 2001 fue cuando las movilizaciones populares llegaba a un 34% de pobreza. Hoy tiene un 38%. O sea, claro, los medios intentan blindar que esto no pasa. Tratan de que esto no sea parte de la reflexión política. Y en algún momento capaz que nos tendremos que dar por enterados que no fuimos capaces de valorar que lograr que no aumente la pobreza y que no caiga el salario real en un escenario regional de tanta tensión es una conquista histórica, aunque no nos estemos dando cuenta de esa conquista. Y capaz nos demos cuenta de esa conquista cuando nos dé un zarpazo neoliberal y de un puñado nos revuelquen contra el piso haciendo retroceder 15, 20 años de conquistas sociales, laborales, económicas. Y seguramente el argumento será la pesada herencia que dejó el Frente Amplio nos obligó a hacer este ajuste tan estructural sobre los pobres. La culpa es de ustedes que vivían demasiado. En un momento se acostumbraron a tener lo que no debían tener, lo que no podían tener. Más o menos eso pasó en Argentina. Y pasa que hay gente en la Argentina que dice en las entrevistas: no tengo trabajo, cobro menos, estoy peor, pero no voy a volver atrás porque aquellos eran horribles, populistas. Y el populismo es un concepto que se utiliza para meter en la bolsa del populismo, no una categoría del estudio de las ciencias políticas, que uno podría ahí entreverarse en un debate académico interesante, sino que se utiliza como un mecanismo donde cualquier conquista o derecho social es populismo. Cualquier avance, el mínimo que fuera, se mete en la bolsa del populismo y ya se estigmatiza. Y está mal. Y es algo que no tendría que ser porque va en contra de la forma de organización de la economía natural, que es el mercado, que el mercado resuelva todo. De fondo, hay un profundo debate de ideas. Y el problema, compañeros y compañeras, es que la izquierda nos pusimos perezosos en el debate de ideas. Nos empezó a costar el debate de ideas. Empezamos solamente a veces a transmitir un logro, otro logro, un avance. Pero el debate de ideas, para comprender la realidad en su conjunto, en movimiento, para entender los conflictos, para estar en condiciones de dar la batalla cultural, para organizar pueblos, para construir los movimientos, para vincularlo, para ensayar lo nuevo, para buscar la audacia, para construir ensayos, para promover la participación que cambie lo que tiene que cambiar, para identificar las injusticias, para construir la institucionalidad y los movimientos sociales necesarios para mover esas injusticias. O sea, la lucha política en todas sus dimensiones a las izquierdas de América Latina nos entró a costar articular. No es de mala intención. Muchas veces los principales cuadros de las izquierdas fueron absorbidos por las tareas de gobierno, no había otra. Asumía el gobierno después de 100 años de lucha, el caso del PT y en minoría, o el caso de Evo, o la experiencia en Ecuador. Pero también nos entró a pasar que en determinado momento entró a ganarnos la idea de que alcanza con la gestión de la institucionalidad para garantizar las transformaciones. Y es importante la institucionalidad. Vamos a luchar por la institucionalidad. Sería absurdo decir, no importa el aparato del Estado. Es más, muchos de los cambios que estamos valorando no hubieran sido posibles sin el aparato del Estado. Pero el aparato del Estado solo no logra los cambios. No logra los cambios. Es transformación desde la institucionalidad, transformación de la sociedad y transformación cultural y todo junto y articulado y generando correlación y colocando en el centro la cuestión del poder.
poder económico, financiero, mediático, estuvo casi siempre en las mismas manos, tanto que diariamente nos encaja una cachetada tras de otra. Opinamos de lo que ellos quieren que opinen. Nuestras opiniones están marcadas porque la agenda mediática concentra tal espacio de la opinión. Y sobre eso tenemos que opinar. Sobre Bolsonaro no había que opinar demasiado, entonces no van a encontrar una sola entrevista que se le haga a un candidato de la oposición o militante o dirigente diciendo ¿qué opina usted de las declaraciones de Bolsonaro? ¿Qué? ¿Cuántas entrevistas escuchamos en los últimos 15 días a dirigentes de la oposición para que opinen sobre el juicio de Roma? Una conquista brutal desde el punto de vista de los derechos humanos. Nosotros que somos críticos, soy crítico, creo que llegó tarde la Fiscalía Especializada y los recursos y que teníamos que haber avanzado más. Nadie avanzó tanto como el Frente Amplio en materia de derechos humanos, pero es una tarea en la que no alcanza solo la comparación con la cultura de la impunidad. Tenemos una deuda ahí histórica con familiares, pero lo de Roma fue un triunfo, un gol, pero un gol que ni gritamos, o gritamos poco. O no nos organizamos políticamente para implicar su significado de desenmascarar el plan Cóndor, la coordinación represiva, las cadenas perpetuas, el papel del Estado. Tener un gobierno de izquierda que salió a jugarse la ropa en el sentido de apuntalar el juicio. ¿A cuántos dirigentes de la oposición escuchamos opinando sobre el juicio de Roma? Fueron interrogados y celebraban. Manini. Ningún periodista tiene la curiosidad de preguntarle qué opina acerca del juicio de Roma. Bueno, no interesa que esa opinión se conozca, hay blindaje mediático. Eso no interesa que sea noticia. Como no interesa que alguna de las cosas que pasan en la región sean noticia. La mercantilización de la vida tiene partes que son catastróficas, realmente catastróficas. A ver, uno imagina un país que cada día que pasa haya decenas de personas que mueran por no acceder a la salud, decenas, y desde el punto de vista de la sensibilidad humana es dramático. Si además es un país que no está en crisis y es rico, es doblemente dramático. En Chile el año pasado hubo 20.000 personas que murieron así, en lista de espera, esperando poder ser atendidos en la salud pública y sin que los atiendan. 20.000. Los que denuncian la circunstancia de la mercantilización de la salud en Chile dicen que la cifra es todavía mayor, porque hay muchos que no se anotan porque saben que no los van a atender nunca, porque las listas de espera en la salud pública chilena, si no tenés para pagar, son interminables. Sin embargo, esto no es un drama. A nadie se lo interroga. No interesa que nos cuestionemos, digamos, a qué nivel puede llegar la mercantilización de los derechos en el que la vida no valga nada. Te morís en la puerta, no valga nada. ¿Qué quiero decir? Solo tenemos que enfrentar una campaña política electoral en este contexto, un contexto en el que estamos en desventaja, en el que estamos jugando muy atrás. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hay que renunciar? Al contrario, tenemos una oportunidad maravillosa, de contarle a nuestros hijos y a nuestros nietos que fuimos los compañeros y las compañeras que logramos este triunfo. No cualquier triunfo. Puede haber los triunfos que van a ser más fáciles, que va a estar todo a favor, América Latina va a cambiar, no va a tolerar neoliberalismo para siempre. Pero este, que vale más, porque vamos a derrotar a la derecha en una condición brutalmente desfavorable, este, a contracorriente, este con dificultades, va a ser un triunfo histórico. Si nos damos cuenta que tenemos el triunfo histórico y nos dejamos de mirar la luna. Y a veces miramos la luna, nos entretenemos en los temas que no son los temas que tenemos que pelear para disputar que sean el centro. Las conquistas sociales, el trabajo, la solidaridad, las transformaciones tecnológicas con un sentido de justicia social, la vigencia de nuestra perspectiva estratégica. Nos llevó años a acuñar una perspectiva estratégica. ¿Cuál era? La que acuñaba la unidad de la izquierda. Transformación productiva, país productivo, quebrar la dependencia. La izquierda ofrecía una alternativa distinta a la subordinación. Pensar en quebrar la dependencia, transformación productiva con justicia social, porque no alcanza con el crecimiento económico. El crecimiento económico no es desde una perspectiva de izquierda un fin en sí mismo. No luchamos para el aumento del PBI por el aumento del PBI.
Y no voy a aclarar la tontería de que es mejor que crezca la economía a que haya recesión, porque sería aclarar una tontería, como decía el agua moja, sino que disputamos por la justicia social y eso se logra con democracia de otra calidad. La democracia tiene que ver con el plano institucional, pero hay menos democracia si hay más desigualdad. Hay menos democracia si hay gurises con dificultades psicomotrices por mala alimentación. Hay menos democracia si hay segregación. Hay menos democracia si se violentan derechos humanos fundamentales, si no hay acceso a la cultura, si no hay acceso a la educación, si no hay acceso a la salud. Democracia implica garantizar, transformar esto que el neoliberalismo lo entiende como mercancía para el que lo puede comprar u ostentar, como una construcción de identidad por las cosas en derechos. Esa es nuestra perspectiva estratégica. Tiene una vigencia enorme. Enorme por varias cosas. En primer lugar, porque los tres gobiernos del Frente Amplio nos han dejado condiciones superiores para poder pensar en un desarrollo más avanzado de este objetivo. Porque no es lo mismo pensar la transformación productiva en el 2004, cuando estabas en una situación de un país destrozado, una educación destrozada, un Banco República fundido, empresas públicas en ruina, una sociedad fragmentada, un tercio de pobres, 150.000 uruguayos en la indigencia absoluta. O sea, pensar el país productivo de ahí era casi la utopía, ¿no? La utopía. Hoy tenés que pensar el país productivo en medio de transformaciones ya logradas. No es lo mismo tener un cambio en la matriz de telecomunicaciones como el que tenemos, no es lo mismo tener un cambio en la matriz energética como el que tenemos, no es lo mismo a la hora de pensar transformación productiva tener una universidad descentralizada que no tenerla, no es lo mismo a la hora de pensar la matriz productiva tener un Banco República que estaba con un patrimonio por debajo del mínimo exigible y hoy tenemos un Banco República que es el banco más potente de Plaza. No es lo mismo tener una UTEC que no tenerla, no es lo mismo tener los polos tecnológicos, no es lo mismo tener una UTU que multiplicó por 4 la cantidad de carreras tecnológicas terciarias. No es lo mismo tener el INEFOP como una herramienta poderosa de diálogo social que no tener. No es lo mismo. No es lo mismo tener experiencia de negociación colectiva y sindicatos fuertes que no tenerlos. Y acá tenemos una polémica ideológica feroz. Para la derecha los sindicatos son mala palabra, se brotan. Lo disimulan, hacen marketing. Dicen, no, te tocaré las muelas, no las voy a arrancar, pero se brotan. O sea, se les sale, se les sale, ¿no? Está en su naturaleza, no es ni siquiera, esencialmente es así. Para nuestra opinión, la transformación productiva es con justicia social. Para eso, que la parte más vulnerada esté fuertemente representada es central. No nos podemos andar arrepintiendo de si los trabajadores tengan más peso. Claro, la prensa de las luchas sociales y sindicales es increíble, increíble. A ver, yo voy a poner algunos ejemplos. Hace unas semanas, y tendríamos que haberlo celebrado también como un gol, yo creo que lo celebramos un poco mejor, logramos que Petrobras no nos pasara por arriba. No nos pasara por arriba, nos querían encajar un juicio multimillonario, liquidar la organización sindical, reventar los puestos de trabajo y condenar a los usuarios. Y se fue Petrobras retirando el juicio multimillonario que tenía contra el Estado, mantuvimos los puestos de trabajo y mantuvimos servicio público con mucha dignidad. Petrobras no se fue porque hay sindicatos en Uruguay. Petrobras se fue de toda América Latina porque hay Bolsonaro en Brasil, porque hay neoliberalismo en Brasil que está privatizando esa empresa pública en pedazos. Se fue en Paraguay, que no hay sindicatos, se va, está retirada. Sin embargo, los medios de comunicación están brutales que la gente estaba preocupada por si los sindicatos, qué horrible. Talvi, que le gusta a Chile, que muere 20.000 por año sin acceder a medicamentos. Talvi es un producto de marketing, hay que felicitar a Bernasa. Bernasa, que es un publicista maravilloso, está su laburo, ¿no? Pero a nosotros nos ayudó en el 2009 porque hizo la campaña de Pepe, que lo tenía peinadito y con traje, lo puso en una. Bueno, a Talvi lo hace hablar de vallismo. A Talvi hablando de vallismo. No, pero cualquiera que conoce a Talvi del Banco Central, de Ramón Díaz, la política neoliberal, el Fondo Monetario, hablando de vallismo, yo creo que él debe hacer una arcada porque dice, no, soy vallista, y lo dice muy serio. Cualquiera que siga la producción académica de Talvi no va a encontrar vallismo ni por el canto de la hoja, pero la campaña electoral tiene esas lógicas de intentar aparentar ser una cosa
Pero es. Pero bueno, nos cuesta hacer esa síntesis de las conquistas a la izquierda. Pero cada vez que metemos la pata, nosotros mismos nos damos el caño 8 meses. Esa es una característica de que yo me acuerdo, somos más o menos así, no tenemos ese margen ahora. Pero acá, en materia de la reivindicación de que esa transformación productiva que queremos tiene que ver con el papel del Estado, con la investigación en ciencia y tecnología, con un conjunto de medidas simultáneas, para pensar a la vez que atendemos el tema del trabajo en lo inmediato, con la inversión en infraestructura, con un eje estructurador sobre el trabajo, tiene que tener diálogo social y más democracia, tiene que vencer los preconceptos que hay en las luchas sociales, y es muy difícil. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación masiva son el principal partido de la oposición y están en una campaña radical. Yo voy a contar una anécdota, así no me agarro úlcera, de la semana pasada. Hay una empresa nueva que se armó que trucha, una empresa trucha de una fábrica de hormigón premezclado, pero que no giraba en el rubro de hormigón premezclado, giraba en un rubro distinto. Entonces los trabajadores les pagaban menos de la mitad del salario. Una empresa pequeña, mediana. Pero resulta que nos enteramos por otras empresas del hormigón que dijeron, ¿qué pasa? Yo estoy pagando 100 y acá resulta que me encuentro con alguien que está pagando 50, que no está respetando los laudos. Y ustedes, bueno, se hizo una denuncia en el ministerio para que se investigara la situación. Y efectivamente estaba en la ilegalidad más absoluta, hasta gente fuera de caja, tenía un desastre. Pero no había sindicato en esta empresa, 30 y algo de trabajadores. Pasaron unos meses mientras se hacían las denuncias, y algunos trabajadores deciden afiliarse al sindicato. ¿Para qué? 5. Los echaron en el acto. O sea, ¿cuál podría ser la información del diario? Empresa ilegal, despidos antisindicales. La información del diario, ¿cuál podría ser? ¿No? Empresario represor, ¿no? Una práctica brutal. No, empresario cierra porque tiene miedo al Zucca. Ese fue el título del diario. No hubo un día de paro en la obra, en la empresa. Ni un día de paro, nada, ni una medida sindical. Apenas 5 decidieron afiliarse de 30 y pico. ¿Qué vas a hacer un paro con esa correlación? Nadie se lanzaría a hacer un paro. El empresario cerró por las de él, estaba en la ilegalidad. Ahora, imaginémonos esta historia si en vez de un empresario hubiera sido una empresa autogestionada o cooperativa. ¡Ay, Dios! Tendríamos 85 programas, ahí tenés los cooperativistas ilegales despidiendo gente, qué vergüenza. Pregúntenle a los legisladores. Sin embargo, una empresa, ¿no?, alcanzó para titular que el Zucca está cerrando empresas cuando toma media medida. Otra cosa puede tener organización. ¿Qué quiero decir? Las prácticas para satanizar las luchas colectivas, ustedes miran, son constantes. No hablan del feminismo, ideología de género, es un invento para intentar desacreditar las justísimas luchas de las compañeras, luchando por superar las desigualdades desde una perspectiva de género, desde mirada de los ángulos de derechos humanos. Intentan desacreditar la acción colectiva organizada. La izquierda tiene que estar atento, sensible a estos problemas. Porque en última instancia nuestros programas reflejan las luchas contra esas desigualdades. Y si no construís socialmente la lucha contra la desigualdad de la política, parece ser una cosa ajena, donde no se está reflejando el conflicto que en la sociedad existe en tensión, porque en torno a esas tensiones, para que avance el derecho, hay privilegios que tienen que retroceder. ¿O es que podían avanzar los derechos de los trabajadores rurales si no se tocaban algunos privilegios históricos acuñados de la familia rural desde la fundación de la ARU y la Federación Rural hace 100 y pico de años? Es que nos iban a autorizar a nosotros al trabajador rural a negociación colectiva. Bueno, las últimas semanas también nos demuestran, compañeros, nos demuestran que no alcanzan con las leyes. Por segundo año consecutivo se vuelven a retirar las patronales rurales de la negociación colectiva. Hicimos declaraciones, pero no alcanza con declaraciones. Vamos a tener que generar la condición de garantizar ese derecho. Mismo ejemplo, ¿qué hace la ARU? Una ilegalidad. Se va a los consejos salarios sin ir, o sea, no va ni una vez. No va ni una vez. La ley obliga a negociar de buena fe, o sea, incumple la ley.
Lo hace desde una condición de fuerza, sabe que los sindicatos rurales están raquíticos, están débiles, no tenemos posibilidad de medio conflicto ahí. Y se van porque dicen que no toleran más las ocupaciones. Me encantaría haber ocupado una estancia, pero de verdad, ¿no? O sea, ¿cuál? No soporta más tanta ocupación en las estancias, no tolera. O sea, es muy duro el escenario en términos de que hay sectores sociales que están instalando un conflicto profundo contra nuestras conquistas, ensayándolo. Y el problema es que tenemos a buena parte de nosotros no dándonos cuenta que tenemos ese tamaño de conflicto y pensando que se va a resolver solo, que va a llevar octubre y mágicamente, espontáneamente la gente se va a dar cuenta sola. Cerremos los comités y pensamos eso, compañeros. Tenemos que planificar la lucha, organizarla, manzana por manzana, compañero por compañero y compañera, comité a redoblar, organización social por organización social, ir a discutir con todas, para ganar. Pero si hay derrota, tenemos que tener la autoridad política de que anunciamos antes. Yo esta semana empecé a torear a la calle Pou, sé que no me va a dar pelota, ¿no? Pero con una idea. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Es mágico. Dice, no tenemos programa todavía. Menos mal, porque el programa que tenían era impresentable. Los medios lo hicieron bruta cobertura. Pero él no tiene nada que ver porque no hizo el programa, se lo hicieron, aparte no sabe. Pero 900 millones de dólares de shock fiscales, ¿no? 100 millones los reduce echando para afuera cerca de 30.000 funcionarios públicos. No tiene forma de explicar cómo lo hace. Es un nudo. A lo derecha fue una entrevista y quedó los pelos punta. No tiene forma de explicarlo. O la única forma de explicarlo era ser sincero. Es decir, sí, los voy a pegar un tajo brutal en la salud, en la educación, en todo y por todo. La única forma de sincerar ese resultado, estamos hablando del 10% del recorte. Desde la izquierda, yo sé que a veces hablar de esto cuesta un poco más, pero no fuimos capaces de tener la creatividad de transformar esto en un hecho político profundo. Entonces ese programa ya no va y van a hacer otro programa. Que la harán un poco más. Pero el hombre dice que para diciembre ahí sí tiene una ley de urgencia con 500 medidas. Tenemos que ser capaces de decirle, mirá, queremos conocer esa ley de urgencia tan fantástica en septiembre. No en diciembre, después que te votó la gente. Antes. Tenemos derecho a querer dar ese debate antes y conocer las 500 medidas. Hay un juego de cartas que vos ponías un palo, espada, y si espada, y si ponías un bajo, se desconfío, ¿no? Y algún te la jugaba, desconfío. Y decía, mira, desconfío. Yo desconfío que en esas 500 medidas efectivamente va a haber recorte a los derechos laborales, va a haber intento de privatización, va a haber recorte a las políticas públicas, pero como vos seguramente nada de eso vas a decir en la campaña que vas a recortar, qué bueno que nos anuncien un poquito más de las medidas. ¿Qué te cuesta adelantarlas una semana las medidas esas tan fantásticas que ya vas a aplicar de golpe para un negocio del proyecto del país? Porque nosotros, como tenemos 15 años de gobierno en la espalda, no precisamos mucho discutir de las medidas. Están ahí, está para verse el esfuerzo que se hizo en el incremento de las políticas sociales, la descentralización universitaria, las operaciones de ojo. En septiembre vamos a llegar a 90.000. Semana que viene vamos a ir con Carolina probablemente al hospital de ojo, pero tendríamos que en todos lados mostrar esos rostros. 90.000 personas en Uruguay tenerlas escondidas es imposible. O sea, no va a haber manzana en Uruguay que no haya un vecino. Tenemos que también los cambios que se transformen en eso, en la materialidad, no en el número gigante por arriba. Si mira, es fulanito, ¿viste? Que nunca vio al nieto. ¿Te parece que la lucha por esos derechos no vale la pena? Vos que decís que la política no te importa, que te da lo mismo, ¿estás diciendo que te dé lo mismo que se mercantilice? ¿O vamos a ir a Chile, ese país que crece económicamente maravillosamente y tiene 20.000 personas por año que mueren sin poder pisar un hospital? Porque tenemos que explicar qué es el neoliberalismo. Tiene militantes sociales presos porque hicieron paro sin avisar, que es la forma de reglamentación más perversa del derecho de huelga. Eso pasa, que no es tan lejos. Con Piñera se radicalizó. Entonces, está bueno que podamos discutir con un poco más de profundidad acerca de qué es lo que está en juego. Queremos ver esas 500 medidas de la calle Pou y queremos demostrar qué es lo que hicimos estos años.
¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos en materia de seguridad social? No toda la vida hubo un año de seguro paro para mayor de 50 años, no toda la vida las mujeres tuvieron por cada hijo un año para acceder a la jubilación, no toda la vida se el plan Ceibal, no toda la vida hubo boleto estudiantil gratuito, no toda la vida, y poder discutir en términos de realizaciones y ayudar a entender en términos políticos el tamaño del desafío que tenemos abierto por delante. Esta es la elección más difícil por varias cosas. Entre otras porque el Frente también empezó un recambio que está demorado. Ojalá hubiéramos hecho el recambio, nos dio hace 5 o 10 años. Ojalá. Porque en las elecciones de hace 10 años teníamos un viento en la camiseta. Yo voté a Mujica en las elecciones de hace 10 años, hice campaña por él en la interna y demás. Pero con Mujica se mandó cada una, Pepe Coloquio, cosas. Cada vez que hablaba, temblaba. Pero teníamos tanto viento en la camiseta. Y aparte Mujica es una figura muy popular, indiscutible, ¿no? Va por los barrios y te gana caminando. Que tenías margen de error. Hoy no tenemos margen de error. Podemos ganar. Tenemos que ganar. Y si perdemos, tenemos que perder dejando el alma, porque es una forma digna de perder. Pero no tenemos margen de error, no tenemos margen, tenemos que afinar la orientación, 4 o 5 ideas fuertes, ¿sí? A pegar, poner nuestra agenda. Tenemos necesidad de poder poner nuestra agenda y que no nos coloque siempre la agenda ellos y terminemos lo que ellos quieren discutir. Yo sé que esto le pasa a todas las izquierdas. Yo orejeo la campaña electoral en la Argentina. ¿Cuál es la característica de la campaña electoral de Argentina? ¿Se habla de Argentina? No, de Venezuela. Venezuela de mañana, de tarde, de noche, dijo, comparó, hablemos todos, tengo de agarrarnos. Yo no tengo problema en hablar de Venezuela, pero la verdad no es lo que se debate el último domingo de octubre. No podemos caer en esa torpeza que nos metió el ceja de decir, no, se va a definir acá entre Venezuela y... No, mi amigo. ¿A quién quiere enganchar? ¿Algún incauto que piense que el cuarto gobierno del Frente Amplio nos transforma en la patria bolivariana? No, por favor. Es para asustar a una viejita, a un viejito, pero no. Tenemos que ser capaces de salir de ese debate. No puede costar tanto decir, acá hay países que están en una punta, Rusia, China, Irán. Hay un país que está en la otra, que es Estados Unidos. Y Uruguay, con México, Noruega, Italia, ha intentado pararse para salida negociada y no tironear. Ninguno de los países que están en las puntas están muy preocupados, ni China ni Estados Unidos, por los venezolanos, ¿no? Están preocupados por el petróleo, los venezolanos, quién se lo queda, claramente. Ni por los derechos humanos, por favor. Es algo que alguien nos quiera convencer que Trump, de golpe, se transformó en un abanderado de los derechos humanos en el mundo. Tiene Ulises preso en la cárcel de Guantánamo. Tuvo a Oscar Rivero 36 años preso. O sea, vamos. Ni en otras puntas son ingenuos tampoco, pero no puede costar tanto. Si nosotros, el gobierno, entendió, caracterizarnos no va a complicar. Acá lo que buscamos es una salida negociada a la crisis institucional. Pero bueno, tenemos una campaña que es de pocos días. Cuando pestañemos vamos a estar en el último domingo de octubre. Y mi primera preocupación para compartir, compañeros y compañeras, es que todavía no estamos en el estado de ánimo que tenemos que estar. No estamos en combate. O sea, estamos como en la batalla de las piedras y parece que tenemos los españoles a 2 días, ahí 2 metros, y parece que estuviéramos de vacaciones en baliza. No. O sea, estamos en medio del combate. Estamos pensando que dentro de 4 años, cuando lleguemos, ahí hay tiempo. A mí me gustan las discusiones largas, comprar un tinto y amanecer hablando de filosofía. Pero no es el momento, es el momento de organizar la lucha. Y en la lucha precisamos a todo el Frente Amplio potente. Entonces no se gana esta elección pescando en la pecera. No, mi amigo, esta elección precisamos que la 21-21 crezca, que vote mucho, que Vergara vote muchísimo, que nosotros también, que la MBB vote muchísimo, y que todos los sectores del Frente la cuelguen del ángulo. Porque si crecen todos, seguro van a crecer en el terreno que tenemos que crecer, que es arrastrando en general. Y como no tenemos más dificultades que salir a remar por todos lados, haciendo qué, convenciendo de a uno, discutiendo con los militantes, con las organizaciones sociales, mucho con las organizaciones sociales.
expresando espacios de unidad. Espacios de unidad. A ver, compañeros, a ver, yo soy canario, no soy montevideano, pero en Montevideo fuimos con 64 listas. Yo las sé todas. Miren lo que anda en el Frente Amplio. Si tengo que decir, nombrarme las 64 listas que fueron del Frente Amplio, que llegaría a 40 nomás. O sea, tenemos un nivel de fragmentación brutal. La campaña hacia octubre no puede ser desde 64 espacios chiquitos, porque van a ser 64 espacios muy débiles. Muy débiles. En algunos casos, con suerte, van a poder imprimir las listas. Y yo soy de uno, a mí me costó endeudarme para imprimir la lista en la barra de los independientes. O sea, sé que admiro ese sacrificio. Pero mejor que vayas más juntos, con más fuerza, y que no quedes embargado por tener un local. Y capaz que tenés en 5 manzanas, 4 locales FA, a los que no va poca gente, pues pedir unos juntos de espacio más unido y pensar una gira al interior es más fácil si te juntás en 4 o 5 sectores que si va cada uno queriendo hacer la gira y llegar y... Tú sabes lo que cuesta la campaña. Yo en realidad soy el más gasolero del mundo. Duermo en el piso, como guiso con los compañeros, ¿no? Y así todo. Agata llega una campaña, precisamos estar más juntos. ¿Se esfuerza la unidad? No se esfuerza la unidad. Hay que construirla, pero a veces nos abrazamos a los logos. Y hay que abrazarse a la causa, no a los logos. Entonces los logos no nos importan, pero hay que abrazarse a la causa. Y pensar qué diseño es el que nos permite acumular más políticamente. Y hoy tenemos el problema. Hay una parte de la sociedad que nos mira como que estamos luchando por nuestros lugares. Como que la izquierda, que jamás luchó por nuestros lugares. Jamás. Tenemos una autoridad ética brutal para parar esa discusión. Estamos luchando por nuestros mártires, estamos luchando por nuestra historia, estamos luchando por la sangre acumulada, que por nuestros lugares. Sin embargo, a veces aparecemos como que estamos más preocupados por si el lugarcito tal, lo cual, lo que esto, desgaste, discusión interna de la ley. Y no de pensar la política. Pensar la política, cómo volvemos a convocar al mundo cooperativo, cómo volvemos a convocar al feminismo, cómo volvemos a convocar al mundo sindical, a la organización de los barrios, cómo volvemos a convocar a parte de la agudizada que luchó en lo a la baja, y parte de la agudizada que está luchando contra la reforma ahora, que si escuchamos la cadena, que a todos nos gustó, pero también nos rezongó la cadena, No solo rezongó a la Rañaga y a la derecha, rezongó a la Rañaga y a la derecha, pero dijo, muchachos, ustedes de vuelta y media eligen también el camino de que con legislación punitiva van a arreglar todo. Y se mejoró en algo las cárceles, pero siguen estando en las cárceles de violaciones de derechos humanos que son inadmisibles 15 años después del gobierno del frente. También nos tironearon, también nos pusieron en jaque. ¿Qué hacemos? ¿Los acusamos que son agentes de la derecha o tratamos de interpretar que hay movimientos sociales que cuando nos critican una parte, la verdad está ahí, una parte, capaz que no toda, capaz que no tiene la dificultad de la gestión, lo que cuesta transformar, pero si no entiende hay que explicar, no hay que subestimar, sobre todo a los jóvenes, Y bueno, tenemos un montón de preocupaciones, pero también un montón de desafíos, compañeros y compañeras, que no es la candidatura al Senado. Que me conocen saben que no me muero por el Senado. No me muero por el Senado de la República. Pero sí me entusiasma mucho la idea de que podamos genuinamente sostener la perspectiva de una relación entre la institucionalidad, las fuerzas sociales y las fuerzas políticas de otra calidad. Precisamos para una democracia y para un proceso político que resista en condiciones de tamaña dificultad como el que tenemos ahora, seguir intercambiando esto. Me tengo una fe enorme para ayudar a discutir con el movimiento social, con el movimiento sindical, con las cooperativas, mi cancha. Cuando fuimos a conversar con Carolina, también es porque ella llega a lugares que nosotros no llegamos, o llegamos menos. Un vínculo más fino con la academia, con los sectores de ciencia y tecnología, que son imprescindibles para pensar un proceso que piense la transformación productiva, esa que decíamos al principio, que es un eje que tiene que tener el trabajo como condición digna, como perspectiva humanizadora, y no el trabajo solamente como empleo, como un factor de identidad, y que potencie. Estamos buscando también a otros compañeros y compañeras del Frente Amplio para sumarnos a este esfuerzo común, que es mucho más que la presentación electoral, es intentar desfragmentar el Frente Amplio, ayudar a desfragmentar. No nos creemos los campeones, estaríamos ahorrándole. Pero sí que sirva para articular distintas luchas que están en la base social de nuestro pueblo y que muchas veces miran al Frente Amplio con antipatía y a la izquierda con antipatía o casi como un hijo no querido.
¿Para qué esta batalla que la caracterizamos como la madre de las batallas? Y yo sé que, yo desde que milito, desde el año 87, cuando me enganché en la Federación de Estudiantes del Interior, la primera vez que recibí un informe, entré en una organización que te daban el informe y uno decía, estoy de acuerdo, decía, este año es un año clave, y estábamos allá que había que salir a juntar firmas por el voto verde, entonces era clave. Pero de ahí todos los años son clave. Este año es el año clave, porque es el electoral, porque es el electoral, porque es el primer año después del gobierno, porque es el otro. Pero este efectivamente es un momento de inflexión. Claramente es un momento de inflexión. Porque el triunfo del Frente Amplio en estas condiciones tan adversas es un triunfo que deja al bloque opositor en condiciones muy complicadas. ¿Cómo tenemos que militar? Imaginémonos la cara de Manini el otro día que ganemos cuarto gobierno. Ya está. Ahí se dio entusiasmo. Podemos a ver. ¿No? Imagino. Un momento, ¿no? Decir, bueno. Pero a lo que voy, fuera de la broma, Manini no es para bromear porque en realidad es un comandante jefe que surgió a la luz pública a partir de cuestionar la justicia y defender a Maurente, Silveira y Cavazo. No da para olvidar. Pero precisamos organizar el triunfo popular. ¿Qué tenemos para organizar el triunfo popular, compañeros? ¿Qué podemos ofrecer? Lucha. Organización y lucha. Y salir a recorrer, y trillar. Y mirarnos a los ojos con mucha alegría el último domingo de octubre, porque acumulamos el tamaño de pueblo suficiente para esta victoria, o por lo menos con la tranquilidad que no le sacamos ni un minuto de la piel a esta batalla, porque vale la pena pelear. Y en esa subjetividad se juega una parte del partido. ¿Qué nos dicen los analistas? Yo estoy muy peleado con las ciencias políticas, porque en general analizan la realidad como estática. Parece que la sociedad fuera estática. Y que vos tenés que acomodarte a las ideas de la sociedad. Entonces tenés que buscar por allá y por acá qué piensa la sociedad y te amoldás. Y tu interacción como organización en la sociedad para que la sociedad cambie, para construir una sociedad más solidaria, que genere otras relaciones, que vaya ampliando, se puede ampliar la base social de las transformaciones a la vez que profundizar las transformaciones. Es más, para profundizar las transformaciones precisamos ampliar la base social. Y nuestro programa es un programa mucho más amplio que la mitad de los electores que nos votaron. Entonces tenemos que afirmar convicciones que permitan esa clave democrática para a priori no pensar en si haces un discurso como el de Talvi para convencer el electorado de Talvi. No, hay unos temas en los que te quedas polémica, lucha ideológica, debate de ideas, organización, recorrido, voluntad de lucha, construcción de esperanza. Y sigue siendo organizar un puñado de ideas que permitan levantar la esperanza, parte de la perspectiva política que tenemos y a la que estamos tratando de ayudar para que, bueno, el último domingo de octubre el Pelao y Graciela asuman, pero con el Pelao y Graciela no asuman el Pelao y Graciela, asuman el pueblo uruguayo, sea una conquista popular, profunda, o de organización, de movilización, de entusiasmo, de militancia, de programa, marcando la cancha, no marcando perfil, sino potenciando al conjunto de la izquierda. Y en esa tarea estamos un poco tratando de pensar juntos cómo hacer y ayudándonos. Nos tocó en la campaña pasada, desde que un puñado de locas y locos en agosto nos tiró lo de la candidatura. Vení creo que 5 veces a Paysandú, una al acto central y otras por la candidatura. Está bueno haber arrancado también por Paysandú esta movida, mañana vamos a andar en Salto, un poco intercambiando con los compañeros y las compañeras. Hay que levantar la mira, poner en debate lo que realmente importa, dejar de carcomernos por el debate que nos imponen otros y tratar de ayudar a que el último domingo de octubre sea un día de festejo popular y de transformación profunda. En eso andamos, compañeros y compañeras. Gracias por habernos recibido y quedamos abiertos a preguntas, tiroteo y demás. Arriba.